Este niño subió solo a un tren. Lo que no imaginaba es que al arrancar el tren, este lo alejaría miles de kilómetros de su hogar. Desesperado, nuestro amigo comenzará a buscar la manera de volver con su familia. No obstante, su camino estará plagado de tristezas y dificultades, y aunque le tome años, él no se rendirá. ¿Acaso podrá volver a su hogar? Hola a todos, yo soy Bower, y hoy te cuento Leon, un camino a casa, una película basada en hechos reales. India, 1986. Saru corría por unos senderos para observar las mariposas, al menos hasta que Voodoo, su hermano mayor, le llamó. Era hora de subir al tren de carbón. Una vez aquí, los chicos comenzaron a llenar unas bolsas con el mineral, y aunque un encargado los descubrió, los chicos pudieron huir con facilidad. Tras esto, nuestros amigos asistieron al mercado para cambiar el carbón por un poco de leche. La leche era algo que los ponía felices. Sin embargo, el sueño de Saru era poder comer jalebis. Fue por esto que, como buen hermano mayor, Voodoo le prometió que algún día comprarían muchísimos. De aquí los pequeños regresaron a casa, donde al ver la leche, Kamla, la madre de los chicos, supo exactamente cómo la habían conseguido. Aún así no los regañó, vivían en la pobreza y necesitaban alimentarse. Saru entonces le ofreció un poco, algo a lo que ella se negó. No se los dijo, pero como buena madre, sus hijos eran primero. De hecho, lo único que les pidió a los chicos fue cuidar a su hermanita Chequila mientras ella iba a trabajar. Ambos comenzaron a hacerlo, por lo menos hasta que horas después, Voodoo dijo que iría a trabajar, no volvería en una semana. Al oírlo, Saru pidió ir con él, algo a lo que Voodoo se negó. Era muy pequeño como para cargar heno. Además, alguien debía cuidar a Chequila. Para demostrar que era fuerte, Saru empezó a cargar todo tipo de cosas, y al conocer lo obstinado que era su hermano, Voodoo no tuvo otra opción más que llevarlo. Una vez en la estación, ambos tomaron un tren rumbo a una estación de un poblado más grande. No obstante, al llegar, Saru estaba completamente dormido. Voodoo de inmediato intentó despertarlo, sin embargo, Saru solo quería dormir. En ese momento, Voodoo supo que llevar a su hermano había sido pésima idea, pero como no podía cargarlo, le pidió por favor esperarlo allí. Conseguiría trabajo y volvería de inmediato. Ante estas palabras, Saru dijo que sí, lo que dejó tranquilo a Voodoo. Solo había un problema, Saru había respondido medio dormido, por eso tras dormir un par de horas despertó completamente confundido. Buscando a su hermano, nuestro amigo notó que aquella estación tenía un gran tanque de agua y algunos trenes. Aún así, no había rastro de su hermano. Sin saber qué hacer, el pequeño entró en uno de los vagones vacíos, esperaba que Voodoo lo encontrara, y sin poder aguantar más, comenzó a dormir. Jamás imaginó que al día siguiente se encontraría a cientos y cientos de kilómetros de su hogar. Desesperado, Saru comenzó a golpear la puerta del vagón, pero como esta estaba cerrada, solo hizo una cosa: gritar por ayuda. Realmente necesitaba a su hermano. Al ver que era inútil, tras un par de horas, lo único que pudo hacer el pequeño fue mirar por la ventana, notando cómo con cada segundo que pasaba se alejaba más y más de su hogar. Así, hasta que la noche cayó y de nuevo comenzó a dormir. Al día siguiente, Saru notó que el tren por fin llegaba a un pueblo. Por esta razón comenzó a gritar por ayuda, pero de nuevo, el tren solo se alejó. Fue así que al caer la noche y tras recorrer un largo camino, que el tren finalmente se detuvo en Calcuta, una ciudad específicamente a 1600 kilómetros del poblado de Saru. Al bajar, nuestro amigo no tenía idea de qué hacer, por lo que lo primero que hizo fue gritar el nombre de su hermano, algo que por supuesto no obtuvo respuesta. Tras esto, el chico entre el mar de personas comenzó a preguntar por Ganesthalí, su pueblo natal. Lástima que al no hablar bengalí, las personas ni siquiera le prestaban atención. Así triste y sin saber qué más hacer, Saru comenzó a vagar por la estación. Tras un poco notó un grupo de niños en su condición, chicos perdidos o quizá abandonados. Nuestro amigo no se sintió con la confianza de acercarse, pero al ver que necesitaba ayuda, uno de ellos le ofreció un cartón para dormir, algo que Saru por supuesto comenzó a hacer. Al parecer no todo era malo, o al menos eso pensó el pequeño, pues con el paso de las horas notó que varios objetos se llevaban a los niños. Sin pensarlo, Saru comenzó a correr y correr. De un momento a otro vio un guardia, pero al ver que este no lo ayudaría, finalmente salió de la estación aprovechando su pequeño tamaño. Vagando por las calles y sin lugar a dónde ir, Saru dio con un lugar donde las personas dormían frente a la estatua de un dios. Así, tras pedir perdón, tomó un poco de comida. Así es, su primera comida luego de varios días. Al día siguiente, Saru notó que muchísimas personas vivían cerca del río. No obstante, él solo tenía una cosa en mente: volver a su hogar. Por eso, tras volver por su cartón a la estación, empezó a seguir las vías del tren. Nuestro amigo solo tenía 5 años, pero sabía bien una cosa: las vías eran el único camino a su hogar. Luego de varios kilómetros, una mujer preocupada al verlo sobre las vías le preguntó si hablaba bengalí. Saru no contestó, por lo que ella intuyó que hablaba hindi, y tras confirmar que tenía razón, le preguntó por qué estaba ahí. Nuestro amigo contó que estaba perdido, razón por la que Nor, como se llamaba la mujer, le preguntó si tenía hambre, algo que nuestro amigo claramente tenía.
Con amabilidad, Nur lo invitó a su casa, donde además de darle comida, le dio a probar soda por primera vez, algo que encantó a Saru. Nuestro amigo también contó que extrañaba mucho a su mamá. Ella trabajaba cargando rocas y él ayudaba cada que podía. Como sé, esa noche tras bañar a Saru, Nur le contó de Rama, un hombre muy bueno que ayudaba a todos. Él los visitaría por la mañana y seguramente lo ayudaría a encontrar a su mamá. Como había dicho Nur, a primera hora del día siguiente Rama se presentó con Saru. Sabía que había recorrido mucho, pero ya no tenía nada de qué preocuparse. Tras esto el hombre se recostó junto a Saru, y mientras le acomodaba un poco el cabello, le dijo que él se encargaría de buscar a su mamá. Luego Rama pidió al pequeño levantarse, y tras observarlo, el sujeto salió de la habitación con Nur, diciendo que el niño era justo lo que buscaban. A pesar de su corta edad, Saru no era tonto, sabía que las intenciones de aquel hombre no eran nada buenas, por eso en cuanto estuvo solo con Nur, comenzó a correr y correr, corrió por toda la ciudad, corrió hasta que sus pies no aguantaron, aunque había buenas noticias, había encontrado a su mamá, o al menos eso le hubiera gustado hacer, ya que la realidad era muy diferente. Habían pasado 2 meses desde aquel incidente, dormía bajo un puente y no tenía lugar a dónde ir. Ese día en específico Saru encontró una cuchara en la basura y como moría de hambre comenzó a imitar a un joven que comía en un restaurante. Al verlo el joven sintió pena por Saru, por eso además de alimentarlo lo llevó a la comisaría para explicar a la policía que estaba perdido. Al parecer era de un pueblo llamado Ganestali, o al menos eso afirmaba el pequeño. Las autoridades no conocían ningún pueblo llamado así, y pese a que realmente querían ayudarlo, las respuestas de Saru no fueron de ayuda. Por ejemplo, para él, el nombre de su mamá era mamá. Al final lo único que pudieron hacer los policías fue abrir un expediente y enviarlo a un orfanato junto a otros cientos de niños. Justo al llegar Saru hizo una amiga llamada Mita, quien rápidamente le dijo que ese lugar era muy malo, por eso algunos habían escapado. Saru no tardó en confirmar lo que la niña decía, pues esa tarde al estar muy inquieto en clase, uno de los niños recibió un castigo ejemplar. Lo peor fue que pese a recibir su castigo, una vez llegada la noche unos guardias se lo llevaron. Los niños no sabían exactamente por qué, pero sabían que no era nada bueno. Por eso, para evitar escuchar algo, comenzaron a cantar. Al estar aquí el destino de Saru era incierto. No obstante, tras un par de meses, la señora Sud, la única en el lugar que buscaba el bien para los niños, le dio 2 noticias. La primera era que habían publicado su foto en cada periódico de Calcuta múltiples veces. Estos eran leídos por más de 15 millones de personas y nadie había preguntado por él. Por tanto, no creía que fuera a nadar con su familia. Con esto venía la segunda noticia. Una familia australiana quería adoptarlo. Sabía que quizá no era lo que él quería, pero marcharse de allí era lo mejor. Esa tarde Saru le contó a su amiga, y entendiendo lo que pasaba, ella le dio la mano. Con el paso de los días, la señora Sud comenzó a enseñar inglés a varios niños al mismo tiempo que les enseñaba modales. Así, cierto día de 1987, Saru tomó un avión rumbo a Australia, donde finalmente conoció a Sue y John Bradley, aquellas personas de las que tanto le habían hablado. Pese a ser desconocidos, al estar con ellos, Saru sintió una profunda paz, y saben, su intuición no lo engañaba. Los Bradley eran personas que estaban dispuestos a apoyarlo, escucharlo y sobre todo, a darle todo su amor. Al cabo de un año, en 1988, Saru llamaba a los Bradley, o mejor dicho, llamaba a sus padres. Esa tarde en específico la familia asistió al aeropuerto a recibir a Mantosh, otro niño de la India que los Bradley habían adoptado. Sin embargo, pese a que Saru ansiaba tener un hermano, pronto notó que Mantosh era diferente. Nuestro amigo no sabía lo que tenía, lo único que notaba era que Mantosh se alteraba por cualquier cosa y comenzaba a golpearse. Los Bradley intentaban ayudarlo, pero nada funcionaba. Saru sabía el gran esfuerzo que realizaban sus padres, por eso cierta noche al ver que lloraba a su madre, solo la abrazó. No hacía falta decir más, era su forma de decirle que él la amaba. El tiempo siguió su curso, y 20 años después, en 2008, los padres de Saru organizaron una comida de despedida. Después de todo, se iría a la universidad. Aquí Su comentó lo siguiente: mi adorado Saru, desde el momento que llegaste a nuestras vidas, fuiste todo lo que habíamos deseado. Estamos muy orgullosos de ti. Las palabras sonrojaron a Saru, al menos hasta que el mesero preguntó si podía retirar un plato. Saru dijo que sí, pero Su dijo que no, aún esperaban a alguien. Al oírla, Saru dijo que sabía que su hermano no asistiría, y claro, tenía razón. Así que tras la comida decidió visitarlo. Al verlo, Mantosh de manera burlona se disculpó por no ir al almuerzo, a lo que Saru solo respondió que no hiciera tonterías mientras estaba en la universidad, si no, pondría más triste a su mamá de lo que ya estaba. De aquí nuestro amigo se marchó a la ciudad de Melbourne a estudiar gestión hotelera, donde en una de sus clases, una chica llamada Lucy llamó especialmente su atención, sobre todo porque comentaba que los hoteles debían considerar a las comunidades antes de construir, de otra forma podían causar un completo desorden.
En cuanto a Saru, él bromeó diciendo que solo estudiaba gestión porque quería dinero. No obstante, lo que llamó la atención de Lucy fue cuando alguien preguntó a Saru de dónde era y este dijo de Calcuta. No obstante, había sido adoptado. Días después, Saru fue invitado a una reunión casual, donde al ver que Lucy también iba, comenzó a bromear con ella desde la otra acera. Una vez en el lugar, todos la pasaban genial, por lo menos hasta que Saru vio unos Yalebis, lo que de inmediato le trajo el recuerdo de su hermano. Al verlo desconcertado, los chicos preguntaron qué ocurría, razón por la que nuestro amigo contó toda su historia. Lo único que recordaba de la estación era que cerca había un enorme tanque de agua. Era todo, aunque quizá no importaba. Al oírlo, una chica le dijo que no se rindiera. Había un nuevo programa llamado Google Earth y con él se podía buscar cualquier parte del mundo. Uno de sus amigos la apoyó. Podían averiguar a qué velocidad viajaban los trenes de la época y multiplicar por las horas de viaje. Así podrían tener un radio de búsqueda para buscar estaciones de tren. Al oírlo, un chico dijo que eran miles de estaciones en la India. Era algo imposible, razón por la que Saru dijo que no se preocupara. Era algo del pasado. Un chico insistió, quizás su madre había dejado documentos de su búsqueda, a lo que Saru respondió que no lo creía. Lamentablemente, su madre era analfabeta. Esa noche tras la reunión, Lucy acompañó a Saru comentando que su madre había fallecido de cáncer y su padre seguía molesto con ella, no por la enfermedad, sino por rechazar la quimioterapia. Aunque cambiando de tema, quería saber qué pensaba de la búsqueda. Para no responder, Saru comenzó a bailar, y haciéndola reír, todo terminó en una noche de pasión. Aunque al comenzar a soñar, Saru solo pensaba en algo, su mamá. Por eso, sin poder dormir más, comenzó su búsqueda, primero sacando cálculos y sobre todo revisando Google Earth. 2 años después, para 2010, Lucy y Saru eran pareja oficial y vivían juntos. Solo había un problema. La chica sabía que desde hace tiempo su novio no estaba bien, y pese a que ella quería ayudarle, Saru mantenía su distancia. Esa mañana Lucy propuso correr. Su objetivo, claro, era despejar la mente de Saru. No obstante, nuestro amigo solo podía pensar en algo, su hermano Gudú. Esa tarde Lucy conoció por primera vez a sus suegros, donde quedó impresionada por todos los trofeos que Saru había conseguido de pequeño. Ahora ni siquiera podía hacer que se levantara del sofá. Al oír esto, Saru le pidió parar, a lo que ella preguntó por qué no les contaba. Justo en eso llegó Mantosh preguntando qué ocurría, a lo que Saru, irritado, preguntó qué rayos estaba haciendo él ahí. ¿Por qué es tu hermano?, respondió Su. No, respondió Saru, no es mi hermano. En ese momento el ambiente se puso muy tenso, y sin más, Mantosh comenzó a golpearse. Saru entonces dijo a su madre que odiaba lo que Mantosh había hecho con ellos. Horas después, para disculparse con Lucy, ambos tuvieron una noche de pasión. No obstante, Saru solo pensaba en una cosa, en cómo su hermano debía haberlo buscado. Por esta razón, buscó su hogar durante toda la noche. La obsesión de Saru poco a poco lo distanciaba de Lucy, y esto llegó al punto de quiebre poco después durante una fiesta, pues a pesar de que ella quería bailar con él se negaba, lo que hizo que la chica le dijera que estaba ausente. Últimamente apenas hablaban y se sentía bastante sola. Al salir de la fiesta, Saru le dijo que no tenía idea de lo que estaba pasando. Se sentía terrible porque pensaba que su hermano y madre lo buscaban todos los días preocupados. Habían pasado 25 años y el dolor de no saber dónde estaba debía ser desgarrador. Ante esto, Lucy preguntó por qué no le había contado antes, a lo que Saru solo respondió que debía encontrar su hogar. Nunca te he detenido, respondió ella. Te quiero ayudar. No puedo seguir con esto, respondió Saru. Mereces mucho más. Lo siento. Y sin más se marchó. Durante todo el año siguiente, Saru solo se dedicó a una cosa, realizar una búsqueda intensiva de su hogar, al mismo tiempo que intentaba recordar cada detalle de su pueblo y del recorrido que había realizado. Se preguntaba si acaso su madre lo había buscado y si su hermano lo extrañaba, pero de nuevo no había respuesta. Durante este tiempo su padre intentó visitarlo, pero Saru no quiso verlo. Así un día como cualquier otro, Saru se topó nuevamente con Lucy, donde ella como buena persona lo escuchó. Últimamente cada noche veía a su madre. Era alguien hermosa. Además se sabía de memoria el camino de su casa a la represa y de su casa a la estación. Soñaba con ver a su madre y decirle al oído que estaba bien. Dejando de lado el tema, Saru sabía que Lucy se había mudado a Nueva York, por lo que preguntó por qué había regresado. La chica respondió que había obtenido una beca, a lo que Saru respondió que siempre lo había sabido. Ella era sumamente talentosa. Lucy aceptó el comentario, no obstante comentó que había visto a Su. Estaba bastante triste, ella realmente lo necesitaba. El momento llevó a ambos a una noche de pasión, donde Saru recordó algo que había olvidado. En cierta ocasión, mientras llevaba una sandía a casa, una moto lo atropelló, por eso tenía una pequeña cicatriz. El incidente causó que la madre de Saru regañara fuertemente a su hermano. Después de todo, él debía cuidarlo. En aquel entonces, Gudú se sintió sumamente mal, por eso ahora Saru se preguntaba cómo se debía sentir su hermano por dejar que se perdiera.
Como sea, nuestro amigo pidió a Lucy quedarse con él, pero la chica dijo que no podía, lo sentía. Esa tarde, tras mucho tiempo, Saru finalmente volvió a visitar a Su, donde al verla llorar preguntó qué ocurría. Ella contó que Mantosh había ido a la pesca de langostas. Yo no había ido por él, pero si no llegaba a tiempo, sabía que Mantosh conseguiría mucho dinero para comprar sustancias, y eso realmente la preocupaba. Al oírla, Saru dijo que sentía que no hubiera podido tener hijos propios. Sabía que ellos no eran lo que habían esperado. Al adoptarlos, habían adoptado también su pasado, y sabía que eso ahora le estaba destrozando. La mujer respondió de inmediato que sí podía haber tenido hijos, sin embargo decidieron no tenerlos para adoptarlos a ellos dos. Realmente los querían en sus vidas y esa había sido su elección. Por eso se había enamorado de John, porque ambos estaban de acuerdo en que había muchas personas en el mundo. Tener un hijo propio no era garantía de que las cosas podían haber sido mejores. De lo que sí estaban seguros es que mejorar la vida de un niño como ellos era algo que verdaderamente valía la pena. De hecho, quiero contarte algo, dijo la mujer. Cuando tenía 12 años tuve una visión. Algunas personas lo llamarían un colapso. Mi padre tenía problemas con la bebida y, ¿sabes? No era un buen hombre. Estaba descontrolado y yo estaba detrás de la casa mirando entre el campo. Solo quería desaparecer. En ese momento sentí una corriente eléctrica. Entonces vi un niño de piel morena cruzando el campo. Luego se puso a mi lado y fue cuando me sentí fuerte. Eso causó que por primera vez en la vida sintiera algo bueno. Me sentía bien, sabía que me estaba guiando, que todo estaría bien. Entonces vi mi futuro con claridad. Entendí que podría mantener unida mi futura familia, pero ahora no lo entiendo. Ese niño ya no quiere hablar conmigo. Ya no quieres hablar conmigo, Saru. Te necesito. A punto de llorar, Saru tomó la mano de su madre y entendió lo que debía hacer: visitar a su hermano. Por eso en cuanto pudo recorrió la carretera y a pesar que dormía se disculpó por lo que había dicho. Él era su hermano. Tras esto nuestro amigo siguió con su búsqueda, comenzando a colocar pines en ciertos lugares. Solo había un problema: su radio de búsqueda era enorme, algo casi imposible. Fue así que en un momento de iluminación se sintió llamado por un lugar fuera del radio de búsqueda, y entonces lo miró, aquellos senderos que solía recorrer. En ese momento la esperanza de Saru comenzó a crecer, y a pocos kilómetros encontró la estación con el tanque de agua. Así es, aquella donde había subido al tren. Nuestro amigo no quería emocionarse, pero era imposible, y siguiendo las vías del tren, finalmente lo encontró. Ganesh Talai, su pueblo natal, aquel pueblo que como niño pequeño no pronunciaba bien y llamaba Ganesh Tali. Por último y con lágrimas en los ojos, Saru dio con lo más importante: su casa, aquella a la que no había regresado desde hace 25 años. En cuanto pudo, nuestro amigo le contó a Lucy, quien con un gran abrazo lo hizo sentir apoyado. Saru entonces le dijo lo siguiente: por favor espérame. Lo haré, dijo ella. Esa tarde Saru finalmente decidió contarle a su madre lo que pasaba. No lo había hecho antes porque tenía miedo que se molestara. Al oír esto, Su respondió que realmente deseaba que encontrara a su otra mamá. Ella necesitaba ver lo hermoso que era. Nuestro amigo entonces emprendió su viaje, primero avión y luego muchas horas en coche. Así, en 2012 volvió a Khandwa, donde tras caminar varios kilómetros finalmente vio algo conocido: su pueblo natal. Como si hubiera caminado miles de veces por esas calles, Saru se dirigió directo a su hogar. Por fin se reuniría con su mamá, o al menos eso pensó, pues su antigua casa ahora era un establo de animales. A punto de llorar, nuestro amigo no quiso perder la esperanza, razón por la que intentó comunicarse con la mujer. Lástima que no hablaba inglés. Saru no sabía qué hacer, pero entonces un hombre preguntó qué quería. Saru de inmediato le explicó, pero sin más, el hombre comenzó a caminar. Saru pensó que el hombre no sabía nada al respecto, pero entonces el sujeto lo llamó. Debía seguirlo. Sin saber a dónde lo llevaba, Saru decidió confiar en su instinto. Aquel instinto que le había dicho que Rama era malo. Aquel instinto que le había dicho que los Bradley eran buenos. Fue así que tras un par de calles, finalmente la vio a lo lejos. Aquella mujer a la que tanto amaba. Aquella mujer a la que no había visto en 25 años. Al ver a Saru, los ojos de su madre se llenaron de lágrimas. Se veía diferente, pero sabía que el joven frente a él era su Saru, su amado hijo. Entre lágrimas, Saru y su madre se abrazaron. Realmente no podían comunicarse, pero no hacían falta las palabras. Estaban juntos y eso era lo que importaba. Al verlos, las personas del pueblo celebraron. Pero entonces Saru hizo una pregunta: ¿y Gudu? ¿Dónde está mi hermano? Al oír esto, el hombre de antes dijo que lo sentía. Gudu había fallecido. El momento de felicidad pronto se llenó de tristeza para Saru.
Había perdido no solo a su hermano, sino a su mejor amigo. Tras consolarlo un poco, su madre le presentó a Shequila, su hermana que al igual que él había crecido. Esa noche nuestro amigo llamó a Sue diciendo lo siguiente: hola mamá, sé que estás dormida, solo llamo para que sepas que estoy bien y lo logré. Las preguntas fueron respondidas, no hay más dudas. Encontré a mi madre y les agradece a ambos por haberme criado. Ella entiende que ustedes son mi familia y es feliz con saber que estoy vivo. La encontré, pero eso no cambia lo que son, mis padres, y los amo muchísimo. También a Mantosh. A la mañana siguiente, al oír el mensaje, Sue no pudo evitar llorar, mientras que Saru por su parte comenzó a recorrer cada camino que solía recorrer con su hermano. Quizá ya no estaban en el mismo plano físico, pero él siempre estaría en su corazón. Saru Bradley regresó a Ganesh Talai el 12 de febrero del 2012. Había estado perdido por 25 años. La misma noche en la que entró en el vagón vacío, su hermano Gudu falleció atropellado por un tren no muy lejos de la plataforma. La madre de Saru, Kamla, nunca perdió la esperanza de que Saru volviera, por eso nunca se movió del pueblo. Kamla dijo que se sorprendió como un trueno de que su hijo regresara y que la felicidad en su corazón era tan profunda como el océano. ¿Y recuerdan el nombre de la película en inglés? Leon. Bien, pues es porque Saru se enteró que todos esos años, cual niño de 5 años no pronunciaba bien su nombre. Este era Sheru, que significa león. Estas imágenes de aquí son del Saru real, de cuando llevó a Sue a conocer a su otra mamá. Si quieres ver otra película con una historia similar, te recomiendo estas 4 de aquí. Muchas gracias a todos por ver, y gracias especiales a los miembros del canal quienes me apoyan a seguir creando este tipo de contenido. Eso es todo. Bower fuera. Nos vemos en la próxima.